Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo, por supuesto, a la mesa principal y con su dispensa, pues procedo con no tan buen tono de voz, pero con unos mensajes muy claros y posiblemente repetitivos o parafraseando el discurso del señor superintendente, pues evidentemente hemos expedido esta circular externa cuyo número de radicación es muy largo y complejo, pero sus instrucciones son muy claras. Y pues procedo nuevamente a retomar el mensaje del señor superintendente, porque definitivamente hemos encontrado una superintendencia en donde requerimos, donde intentamos hacer inspección y vigilancia desde una perspectiva preventiva, con el objetivo de favorecer a los afiliados y que todos los recursos que ustedes invierten en atención, en gestión de riesgo financiero, en representación del afiliado frente a la red de prestadores, deberían estar siempre en esa instancia preventiva, pero lamentablemente nuestros esfuerzos por requerir, por hacer mesas de trabajo, por intentar manejar los aspectos antes de que se consolide o se materialice un riesgo han sido difíciles, justamente porque en esos requerimientos recibimos de vuelta información que no nos es útil y tampoco le es útil a su beneficiario final, que es el afiliado. Por lo anterior, lo que vamos a hacer en este reconocimiento de la circular externa es básicamente hacer una nueva de los antecedentes normativos, y en ellos pues recordar que ninguna de estas normas, solamente citamos 5 para resumir, son nuevas. Incluso empezamos en 2018 con la resolución 3110 y la 2916, que establecen los mecanismos, los plazos, las reglas para reportar los valores a girar a las IPS. Y en nuestros archivos, en nuestra información, que como bien lo decía el superintendente, son autorreportes de ustedes, la calidad muchas veces es deficiente y esos problemas de calidad ni les permiten a ustedes realizar sus funciones y no nos permiten a nosotros hacer inspección y vigilancia como queremos, y pues por supuesto en esos momentos es cuando se activan las funciones de control, que son lo que nadie desearía llegar a aplicar si todo funcionara de acuerdo con esa gestión y esa gerencia que ustedes llevan a cabo en sus empresas. Cuando citamos esta reunión, citamos a los representantes legales, pero también a sus equipos, con el fin también de desescalar la información. Nuestros requerimientos consideramos que son suficientemente claros, los validamos entre nosotros para que cuando nos llegue la información la podamos convertir en algo útil que retorne a los afiliados en su bienestar. Sin embargo, lo que hemos visto también en estos escenarios es que se queda allí y nuevamente tenemos nosotros que hacer reiteraciones, repetir la información y por supuesto consumir mucho de nuestro talento humano en rehacer lo que desde el principio debió haber llegado bien hecho. También por eso hemos generado unas mesas de trabajo que nos permitan identificar y decirles a ustedes como vigilados qué tanta carga de trabajo tenemos nosotros endilgada por ustedes, que debió haber sido realizado un trámite correcto y que nosotros terminamos básicamente rehaciendo ese trabajo. No solamente es un tema que no es justo con el afiliado y con toda la cadena de valor de sus empresas y de nuestra entidad, sino que adicionalmente pues es una práctica que nosotros queremos cortar y que queremos modificar ese tipo de comportamientos, y por supuesto siempre existirá la instancia de control, que nuevamente es el último recurso, pero que efectivamente en los últimos meses hemos activado de manera especial por la reiteración y la recurrencia de esos comportamientos. Entonces,
En flujo de recursos tenemos, como les mencionaba, estas normas que son ya conocidas por ustedes, deberían ser aplicadas por ustedes en su totalidad. En 2011 también tuvimos la ley 1438, reglamentando también el pago de los prestadores y de los servicios. Tenemos la circular externa número 11 de 2020, donde nuevamente imparte instrucciones a las EPS para que adelanten conciliación, depuración y saneamiento de las cuentas, escenarios que también han terminado convertidos en reuniones donde no se resuelven los problemas de fondo y terminan remitidos, digamos, a otras instancias o a otras entidades que deben mediar en algo que desde el principio debió haber sido concertado entre los actores. Y por último, el decreto 647, que también establece esa prelación de pago en las atenciones de la población menor de edad con presunción o diagnóstico de cáncer. Aquí también hemos estado haciendo un seguimiento estricto y hemos encontrado varios hallazgos, no solamente por el tema de su traslado al control, sino por la real afectación demostrada en indicadores de salud de esta población vulnerable y pues de especial protección constitucional. Siguiente. En términos de contratación también tenemos lo que nos ocupa hoy, que es la resolución 2809 de 2022, en donde sus artículos 6 y 16 indican cuáles son los incrementos en los servicios de salud que se deberán ver reflejados en el pago de la unidad de pago por capitación. Este incremento se menciona, o la cifra que dispuso el Ministerio de Salud es del 16.23%. Estamos a marzo, ya se está terminando, y hemos visto, o se nos ha devuelto mucha información de los vigilados de las IPS, donde nos denuncian o se quejan por esta falta de definición y esta debilidad en la transferencia de ese porcentaje que ya está establecido por la normatividad. Y por esa razón se motivó la expedición de esta circular externa desde el despacho del superintendente para ser suficientemente claros, explícitos y con un buen tono y un timbre de voz que tiene el superintendente y no tengo yo, pero las instrucciones son así de específicas para que todos cumplan con lo establecido en esta circular que desde enero, con esta resolución, perdón, que desde enero debe estar rigiendo, y es uno de los puntos importantes de la circular externa en la definición de cómo se aplica ese incremento, cuándo se aplica ese incremento y sobre todo desde nuestra perspectiva de inspección, vigilancia y control, cómo se vigila la garantía efectiva de ese incremento para los prestadores. ¿Por qué taxativa? Porque es que al final es el usuario el que tiene que ver el beneficio de este tipo de normativas y de las prácticas y de los procedimientos y procesos que ustedes implementan con su red de prestadores para poder garantizar no solamente el flujo constante de esos recursos, que garantice la prestación integral y continua de los servicios de salud que el usuario necesita. Las quejas en nuestra superintendencia no son pocas. No traigo cifras, por supuesto, para eso porque no es el tema, pero todos han visto nuestros reportes y saben que efectivamente una de las grandes dificultades es el pago de los servicios, que redunda en la falta de citas, en posponer cirugías o procedimientos o ayudas diagnósticas por falta de contrato, por no legalización de contratos o por falta de pagos, y el prestador cierra sus servicios. Así que al final todo nos conduce a que el afiliado sea el beneficiario de todas estas normas y de toda esta regulación y reglamentación que es vital para cumplir con el mandato de la garantía del derecho fundamental a la salud, delegado en ustedes como empresas privadas en su mayoría, pero como administradores de recursos públicos. Siguiente. Pasando a las instrucciones específicas de la circular, vamos a mencionar 5 de ellas. En la primera
nos centramos en garantizar el acceso continuo a los usuarios a la prestación o provisión de los servicios y tecnologías en salud, producto del flujo constante de los recursos públicos, como les había mencionado. ¿A quién va dirigida esta instrucción? A las EPS del régimen contributivo subsidiado, a las EPS indígenas y a las entidades adaptadas. ¿Para qué? Para que organicen sus procesos, sus procedimientos en pos de lograr ese acceso continuo. ¿Cómo? Garantizando ese flujo permanente y constante, porque también hemos visto en nuestros nuevos abordajes de inspección y vigilancia cómo el prestador está al vaivén de los procesos y los procedimientos internos de las EPS, que ellos desconocen, que muchas veces no ha sido concertado con ellos y que les compromete la prestación continua de los servicios por no contar con ese flujo constante, permanente, pero además de ley. En la segunda instrucción, que va dirigida también a las mismas entidades, estamos indicando la publicación en la página web de ustedes mismos del registro del valor transferido a los prestadores de servicios y proveedores de tecnologías. Y le decimos también a los prestadores que si ese registro no es satisfactorio y o coincidente con la facturación y con los procesos de conciliación y de concertación que hacen con ustedes, pues nos lo deben notificar para nosotros, por supuesto, desplegar las acciones que sean pertinentes para lograr que se cumpla la instrucción como está diseñada en la circular. En la tercera instrucción, que va dirigida específicamente a las EPS, está la publicación mensual de la información con los pagos realizados a la IPS, la publicación que debe realizarse en un término no mayor a 5 días hábiles después de las fechas de corte que están indicadas en la circular, y la periodicidad con la que debe hacerse, que es mensual y que debe hacerse de manera separada cuando se presente una variación en la información o una novedad, si lo queremos llamar así, siguiente. En la cuarta instrucción modificamos el archivo tipo de IPS, este es el FT025, por eso quisimos en este escenario también tener a las personas que se encargan de lo táctico y lo operativo de sus EPS de tal forma que reconozcan este tipo de formularios o de formatos donde se registra la información, puesto que las inconsistencias que nosotros registramos en la información que ustedes nos remiten muchas veces obedecen a que la información no se desescala de manera adecuada. Repito nuevamente, nuestros instructivos son suficientemente claros y nuestros formatos no son nuevos, las modificaciones las notificamos con tiempo y lo que recibimos de vuelta de nuestros vigilados es información inconsistente que no solamente no les ayuda a ustedes a cumplir con su misionalidad, sino que a nosotros nos dispara, digamos, otro tipo de medidas que no son las que queremos implementar, pero que sí hemos encontrado pues esta práctica concientudinaria, y no me quiero adelantar, pero la presentación sobre medicamentos es mucho más evidente en estas debilidades y en estas fallas de reporte de información que parecen más estrategias dilatorias para ganar tiempo y recabar la información correcta o completa, pero que a nosotros esto desde la perspectiva de control no nos genera ninguna facilidad para el manejo de las acciones que debemos ejercer y la información que el pueblo colombiano necesita sobre el sistema de salud en el cual está afiliado. Por último, la quinta instrucción modifica un archivo tipo que es responsabilidad de las EPS, de las otras entidades del aseguramiento, y por esa razón también la convocatoria fue extensiva, no solamente para EPS, sino para todos nuestros vigilados y nuestros sujetos de reporte de información, y por supuesto también las entidades territoriales que no solamente reportan información, pero que también tienen responsabilidades de inspección y vigilancia.
En este archivo se modifica el reporte de la red de prestadores de servicios de salud, de insumos y de medicamentos, y ahí ampliamos el espectro de nuestra vigilancia para hacer una traza mucho más específica de cómo se mueven los dineros de la salud, los dineros públicos de la salud en todo el sistema y en todos los actores y participantes. En esta diapositiva, que está un poco densa, solamente nos vamos a concentrar en la tabla de la derecha, enfatizando en cuáles son las precisiones y los cambios que se deben empezar a reportar y que están especificados en el instructivo de nuestra circular. Son 4 atributos que comprenden la facturación por modalidad de pago, las otras modalidades o tipos de pago, el ingreso recaudado y el total de la facturación radicada. Este último registro nos va a permitir lo que mencionaba hace un momento, y es no perseguir, vigilar el curso de los dineros públicos de la salud en todo el sistema. Solamente así vamos a lograr conocer efectivamente en dónde están terminando los dineros de la salud, y eso nos va a llevar, por supuesto, a entender toda la problemática del sistema de la mano de muchas otras herramientas que hemos desarrollado en estos meses para cumplir con esa finalidad, pero no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de los resultados en salud, que son al final lo que deberíamos perseguir en nuestro ejercicio. Tenemos el archivo ST010, esto es supremamente operativo, pero igual nos referimos a los atributos o a los campos que se van a modificar, y en este volvemos a la modalidad de pago, a las otras modalidades de pago, y en contratación el valor total del contrato. Y entonces vamos desagregando todos esos componentes que buscan esa finalidad. ¿Qué pasa con los dineros de la salud? ¿Dónde están? Y cómo se reflejan en el resultado para la población. En resumen, también queremos desagregar otro de los componentes que es muy importante, y es mejor referirnos a las uniones temporales, que también han sido, digamos, uno de los retos para el seguimiento, porque no tenemos suficiente información que nos indique cómo funcionan este tipo de contratos, y por esa razón incluimos ese tipo de proveedor y la red en nuestra vigilancia. En resumen, y ahora sí para terminar, tenemos 3 reportes en esta circular. Uno que es adicional y 2 que se refieren a la radicación como elemento fundamental para las acciones de IB, y el componente de contratación, que también nos va a permitir hacer el rastreo real de esas redes de servicios que ustedes reportan como contratadas y que muchas veces por novedades de diferente índole no están funcionando efectivamente en favor de la atención integral y continua de los afiliados. Por eso quisimos entonces expedir esta circular, que ya está pues a la vista, y que el señor superintendente pues nos indicó socializarla de esta manera. Se van a generar los espacios, por supuesto, pero la idea siempre va a ser que nos pregunten, soliciten la asesoría técnica que requieren, y que de verdad sea un compromiso entregar información veraz, completa, oportuna para la gestión del riesgo en salud, que es lo que al final debemos perseguir en el sistema de salud. Muchas gracias.